punto por aceite líquido. En la parte superior está un interruptor en reducido volumen de aceite. En la parte inferior está un interruptor de potencia de gran volumen de aceite. Y a un lado se muestran las partes por las que está conformado un interruptor reducido en aceite, en el cual se pueden apreciar las partes que es el contacto móvil, el contacto fijo, el contacto inferior, tubo aislante, mirilla del nivel del aceite, entre otras partes. Bien, vamos a hablar de los interruptores neumáticos o también conocidos como interruptores de aire comprimido. Bueno, el interruptor de potencia es un dispositivo encargado de desconectar una carga o una parte del sistema eléctrico. En este caso vamos a hablar de los interruptores neumáticos. Estos se usan principalmente en alta tensión y poseen las siguientes características. Vamos a nombrar algunas ventajas y algunas desventajas. En ellos no hay mayor riesgo de incendio o explosión. Su operación es muy rápida. Pueden emplearse en sistemas con reconexión automática. Poseen una alta capacidad de ruptura. La interrupción de corrientes altamente capacitivas no le presenta mayores dificultades. Genera menor daño a los contactos y tiene fácil acceso a los mismos. Y comparándolo con los demás interruptores de potencia, este es el de menor peso. Ahora vamos a mencionar algunas desventajas. Su principal desventaja sería que para su instalación, debido a que se usa aire comprimido, necesita instalarse todo un sistema que incluye un motor, un compresor, tuberías, etc. Su construcción es más compleja que los demás y obviamente genera mayor costo. Ahora vamos a hablar de su funcionamiento. Los interruptores neumáticos enfrían el arco eléctrico por medio de aire seco y limpio a presión. Estas presiones varían entre 15 y 30 bar. Bueno, estos niveles son tan altos que el aire en el área del arco eléctrico alcanza muy altas velocidades y puede ser extinguido muy rápidamente, hasta en 1 o 2 semiciclos. Bueno, estos interruptores trabajan en forma totalmente independiente de la intensidad de corriente presente en el circuito a desconectar, de manera que se opera a niveles constantes de presión de aire, así como de la masa de aire en la cámara de extinción, para cualquier valor de corriente a interrumpir. Como mencionamos anteriormente, estos interruptores tienen una fuente externa de aire a presión, un depósito. El aire a presión almacenado se utiliza únicamente al momento de operar y comúnmente se libera al medio ambiente. Dicho aire a presión almacenado funciona tanto para la extinción del arco eléctrico como para el accionamiento del mismo interruptor. Al momento de usarlos, para prevenir el reencebado al arco al interrumpir circuitos capacitivos, se opera a velocidades muy altas. La separación del contacto móvil, así como un aumento de la presión de aire en la cámara de extinción en muy corto tiempo. Los interruptores de este tipo existen hasta niveles de 110 kV con un solo paso, un solo par de polos o contactos. Y para niveles mayores de voltaje se utilizan más pasos y se interrumpe así el arco por medio de 2 o 3 pares de contactos en serie. En las imágenes de la diapositiva podemos ver sus 4 posiciones, que es la posición de cerrado, la segunda es apertura, es el contacto principal en posición abierta, la que sigue es contacto de arco en posición abierta y la última es posición abierta. Interruptores de potencia SF subíndice 6. El hexafluoruro de azufre gaseoso ha determinado ser un medio excelente de enfriamiento para el arco eléctrico y de aislamiento para los interruptores. Es un compuesto muy estable e inerte hasta los 500 grados Celsius, no inflamable, no tóxico, incoloro y carente de olor. El comportamiento eléctrico de SF subíndice 6, es decir, la propiedad de
de capturar electrones libres y formar iones negativos, ocasiona la rápida recuperación de la resistencia dieléctrica del canal del arco inmediatamente después de la extinción del arco. Los interruptores F subíndice 6 trabajan con un conjunto cerrado de medio aislante. El aislante SF6 se tiene normalmente a bajos niveles de presión, de 3 a 7 bar, y solamente al operar el interruptor se aumenta la presión en el área cercana al arco. Interruptores de vacío. En este tipo de interruptores se tienen ambos contactos en una cámara al vacío en el rango de 10 a 4 bar y de 10 a 9 bar. La alta capacidad dieléctrica del vacío permite una distancia entre los contactos de 6 a 25 milímetros en posición abierta. Este tipo de interruptores tienen principalmente aplicación en voltajes medios hasta 38 kV, aunque existen hasta niveles de 70 kV. Son compactos, prácticamente no requieren de mantenimiento y tienen larga vida de operación. En los interruptores de vacío, el arco eléctrico se presenta por vaporización del material de los contactos. Esto como consecuencia de altas temperaturas concentradas en algún punto de los contactos y a la presencia de alto vacío en la cámara. Para evitar el sobrecalentamiento de los contactos en el punto donde se presenta el arco, las ranuras diagonales hacen que el arco gire alrededor de los contactos y no se concentre en un solo punto. Por otro lado, el campo magnético lo arroja hacia la parte externa de los contactos. Conclusión: existen diversos tipos de interruptores de potencia, los cuales nos permiten adecuar la subestación eléctrica a nuestras necesidades, tanto de flexibilidad como de costos. De igual manera, también existe gran variedad de capacidades interruptivas, para lo cual se requiere realizar un cálculo de cortocircuito, debido a que si la intensidad de corriente sobrepasa la capacidad interruptiva, el interruptor de corriente no podrá cortar el arco eléctrico que se formará. Los interruptores de potencia permiten controlar el flujo de energía conectando y desconectando corrientes de forma segura en todos los niveles de tensión de la red eléctrica. En la posición abierta, tienen que garantizar el aislamiento en la distancia de conmutación entre fases y a tierra. En la posición cerrada, tienen que permitir que fluya la energía con pérdidas mínimas. Tienen que ser capaces de interrumpir fiablemente corrientes de cortocircuito sin que ellos mismos o los equipos adyacentes sufran daños, incluso tras una prolongada inactividad. Se usan diferentes tecnologías para los interruptores de potencia, dependiendo del nivel de tensión, la aplicación y la antigüedad de su diseño. La interrupción de la corriente tiene lugar en las cámaras de corte que contienen aire, aceite, SF6 o vacío. Los interruptores de potencia pueden utilizar sistemas de contactos múltiples que constan de contactos principales y contactos de arco. Los contactos principales permiten que la corriente de funcionamiento fluya con pérdidas mínimas, mientras que los contactos de arco pueden cortar corrientes de cortocircuito con una mínima erosión por el arco. Por lo general, el elemento de corte se acciona mecánicamente mediante un sistema de energía almacenada. La energía que abre y cierra los contactos se almacena generalmente en un dispositivo o sistema de muelle, hidráulico o neumático.
La energía almacenada se libera mediante una señal de comando de disparo o de cierre. La señal de comando activa las bobinas de disparo y de cierre, liberando el mecanismo de accionamiento para la operación de apertura y cierre. La cámara de corte y el accionamiento mecánico son los principales componentes sujetos a desgaste y envejecimiento. El estrés térmico de las corrientes de carga puede causar corrosión y oxidación, y la interrupción de corrientes de cortocircuito erosiona el sistema de contactos. Las tensiones medioambientales como la temperatura, la humedad o la contaminación afectan a las superficies de los cojinetes y articulaciones del accionamiento. Los componentes auxiliares, como las bornas, también están sujetos a envejecimiento por estrés eléctrico. Para garantizar el correcto funcionamiento de un interruptor de potencia durante su vida útil, se realizan pruebas de diagnóstico como la de resistencia, sincronismo, mínima tensión de arranque, carrera y factor de potencia. Con objeto de lograr las mejores condiciones de seguridad para el técnico de pruebas, el interruptor de potencia debe estar conectado a tierra en ambos lados durante la mayor parte de estas pruebas. La primera prueba realizada generalmente en un interruptor de potencia es la de resistencia estática de contactos en la posición cerrada. La resistencia estática de contactos se determina mediante la inyección de una corriente continua alta mientras se mide la tensión, a través de un conjunto independiente de cables. Un análisis de los tiempos de apertura y cierre de los contactos del interruptor de potencia puede validar el desempeño mecánico.